Bienvenidos una vez más, amada familia espiritual de YouTube. El día de hoy hablaremos de cómo aprovechar y usar a nuestro favor aquellos momentos de crisis que nos lastiman tanto el alma. Las crisis llegan sin aviso. A veces, como un susurro que nos incomoda, una sensación de que algo ya no encaja en nuestra vida. Otras veces, como un terremoto que nos arrebata lo que creíamos seguro. Relaciones que terminan, trabajos que se desmoronan, traiciones inesperadas, enfermedades que transforman nuestra realidad. En esos momentos, sentimos que el suelo bajo nuestros pies se abre y caemos en un abismo de incertidumbre. Y lo primero que solemos hacer es resistirnos. Luchamos contra la realidad. Nos aferramos al pasado. Nos preguntamos por qué la vida nos está castigando de esta manera. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a decir: la crisis no es el fin. Es un nacimiento. Desde la psicología, entendemos que los momentos de crisis rompen nuestras estructuras internas. Nos obligan a replantearnos lo que dábamos por sentado y a reconstruir nuestra identidad desde nuevas bases. La mente humana se aferra a la seguridad, incluso si esa seguridad nos hace infelices. Por eso, cuando el caos llega, nos sentimos desorientados. Pero, paradójicamente, es en ese caos donde reside la mayor oportunidad de evolución. Desde la espiritualidad, sabemos que todo en el universo responde a un propósito mayor. Que la crisis no es un castigo, sino un llamado. Un llamado a despertar, a soltar lo que ya no vibra con nuestra esencia, a dejar atrás las máscaras que nos hemos puesto por miedo o por costumbre. Y cuando ignoramos ese llamado, la vida nos lo presenta de manera más intensa hasta que finalmente lo escuchamos. Así que hoy, quiero invitarte a mirar tu crisis con otros ojos. A dejar de verla como una maldición y empezar a verla como un portal. Un umbral entre lo que fuiste y lo que puedes llegar a ser. Porque en la vida hay dos tipos de personas: quienes se quedan atrapados en el dolor de la crisis y quienes la transforman en su renacimiento. Y esa elección, aunque no lo parezca, está en tus manos. Hoy vamos a recorrer juntos este camino. No para decirte que ignores el dolor, ni que finjas que todo está bien, sino para darte herramientas reales, desde la psicología y la espiritualidad, para convertir este momento en el punto de partida de una nueva versión de ti mismo. Vamos a hablar de cómo dejar de resistirnos al cambio y empezar a fluir con él. De cómo transformar el miedo en confianza. De cómo, en medio del dolor, podemos encontrar un propósito que nos lleve más allá de lo que jamás imaginamos. Si sientes que tu vida se ha vuelto un caos, si sientes que todo se ha desmoronado, quiero que sepas esto: no estás solo. No estás perdido. Y sobre todo, no estás roto. Estás en medio de un proceso sagrado. Un renacimiento. Y hoy, vamos a recorrerlo juntos. Primera parte: la crisis como umbral hacia el despertar. La crisis no es el enemigo. Tampoco es un error del destino o una maldición lanzada sobre nuestra vida. La crisis es una puerta. Un umbral entre lo que hemos sido y lo que estamos llamados a ser. Sin embargo, cuando llega, nuestra primera reacción es resistirnos. Queremos aferrarnos a lo que conocemos, a lo que nos resulta familiar, aunque eso nos haga daño. Nos aferramos a relaciones que han caducado, a trabajos que nos vacían, a una identidad que ya no nos representa. El problema es que hemos sido educados para temer el cambio, para ver la estabilidad como la única forma de seguridad. Pero, ¿y si la verdadera estabilidad no estuviera en quedarnos en el mismo lugar, sino en aprender a fluir con la vida? ¿Y si en lugar de luchar contra la crisis, aprendiéramos a trabajar con ella? Desde la psicología, sabemos que el ser humano tiende a evitar el dolor a toda costa. Nos convencemos de que si ignoramos un problema lo suficiente, eventualmente desaparecerá. Pero la realidad es otra: aquello que negamos, regresa con más fuerza. Es por eso que muchas crisis parecen repetirse en nuestra vida. Cambiamos de pareja, pero enfrentamos los mismos conflictos. Cambiamos de trabajo, pero la sensación de insatisfacción nos persigue. Cambiamos de ciudad, de entorno, de amigos, pero seguimos sintiéndonos perdidos. Porque el problema no está afuera, está en nosotros. Y hasta que no lo enfrentemos, la crisis seguirá tocando nuestra puerta. Desde la espiritualidad, sabemos que todo en el universo responde a una ley de evolución. Nada permanece igual. Las estaciones cambian, la naturaleza se transforma, el agua fluye sin resistencia. ¿Por qué nosotros deberíamos ser diferentes? Si nos resistimos al cambio, sufrimos.
Pero si aprendemos a fluir con él, encontramos el verdadero poder que hay en nosotros. Pero este camino no es fácil, porque para cruzar el umbral, hay que soltar. Y soltar significa aceptar que ciertas partes de nuestra vida, y de nosotros mismos, ya no pueden seguir adelante. Significa dejar morir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y el ego odia eso, porque el ego quiere certeza, quiere control, quiere garantías. Pero la crisis no ofrece garantías. La crisis nos pide fe. Fe en que lo que estamos perdiendo es lo que ya no nos servía. Fe en que lo que vendrá es mejor de lo que podemos imaginar. Fe en que, aunque hoy nos sintamos en la oscuridad, estamos siendo guiados hacia una luz que todavía no podemos ver. Hoy quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces has intentado aferrarte a algo que ya estaba destinado a terminar? ¿Cuántas veces has querido volver a lo que eras antes de la crisis? Pero, si eres honesto contigo mismo, ¿realmente eras feliz en esa versión de ti? ¿O simplemente estabas cómodo? La crisis no llega a destruirte. Llega a destruir lo que ya no eres. Llega a desmontar las estructuras falsas sobre las que has construido tu identidad. Llega a romper todo lo que ya no resuena con tu verdadera esencia. Así que en lugar de resistirte, en lugar de preguntarte ¿por qué me está pasando esto?, quiero que te preguntes algo diferente. ¿Qué está tratando de enseñarme esta crisis? Porque en la respuesta a esa pregunta se encuentra tu verdadero renacer. En la siguiente parte, hablaremos de cómo dejar de luchar contra la crisis y comenzar a usar su fuerza a nuestro favor. Porque la crisis, cuando se comprende y se trabaja, deja de ser un castigo y se convierte en el impulso más poderoso hacia la transformación. Segunda parte, rompiendo el miedo al vacío y la incertidumbre. Si la crisis es el umbral, el siguiente paso es enfrentarnos a la parte más difícil, el vacío. Ese momento en el que ya no somos lo que fuimos, pero aún no sabemos en quién nos vamos a convertir. Ese espacio intermedio en el que todo parece incierto, donde el suelo tiembla bajo nuestros pies y nos sentimos suspendidos en un abismo sin dirección clara. El ser humano teme al vacío. Lo asocia con la pérdida de identidad, con la soledad, con la falta de propósito. Por eso, cuando sentimos que nuestra vida está desmoronándose, nuestro instinto inmediato es buscar algo a que aferrarnos. Algo que nos haga sentir que seguimos teniendo control. Un nuevo trabajo para reemplazar al que perdimos. Una nueva relación para olvidar a quien se fue. Un nuevo objetivo para tapar el sentimiento de estar perdidos. Pero esta es la trampa. Lo que más necesitamos en estos momentos no es llenar el vacío, sino aprender a habitarlo. En psicología, existe un concepto llamado la muerte simbólica, que se refiere a los momentos en los que nuestra identidad se desmorona y debemos reconstruirnos desde cero. No es un proceso racional ni cómodo. De hecho, es profundamente incómodo, porque nuestra mente está diseñada para buscar patrones, estructuras, certezas. Quiere respuestas inmediatas, quiere soluciones rápidas, quiere que todo vuelva a la normalidad. Pero la verdadera transformación no ocurre en la comodidad, sino en la incertidumbre. La espiritualidad nos enseña que el vacío no es la ausencia de algo, sino el espacio donde todo es posible. Es el terreno fértil donde la nueva versión de nosotros mismos comienza a tomar forma. Pero para que eso ocurra, tenemos que permitirnos estar en ese espacio sin tratar de huir. Tenemos que sostener el silencio, la falta de respuestas, el no saber qué sigue. Y esto es aterrador, porque nos enfrenta con nuestras propias sombras, con los miedos que hemos evitado toda la vida. El miedo al vacío nos hace creer que estamos solos, que hemos fallado, que hemos perdido el rumbo. Pero, ¿y si en realidad estamos en el momento más sagrado de nuestra existencia? ¿Y si este espacio intermedio no es una prueba, sino una oportunidad? Porque si logramos resistir la tentación de huir, si en lugar de buscar distracciones nos permitimos escuchar lo que surge en el silencio, descubrimos algo increíble. Dentro del vacío está nuestra verdad. El problema es que rara vez nos enseñan a enfrentarlo. Nos dicen que debemos estar ocupados, productivos, en movimiento constante. Pero el vacío es parte del ciclo natural de la vida. Es la pausa entre el exhalar y el inhalar. Es el invierno antes de la primavera. Es el suelo desnudo antes de que la semilla comience a brotar. Entonces, en este momento de tu camino, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Realmente tienes miedo del vacío o tienes miedo de lo que puedes descubrir dentro de él? ¿Temes no encontrar respuestas o temes que las respuestas te obliguen a soltar lo que aún intentas retener?
El vacío es el espejo donde se reflejan nuestras verdades más profundas. Y solo quien tiene el valor de mirarse en él, sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones, logra atravesarlo y salir del otro lado con una nueva identidad. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo construir desde este nuevo espacio. Porque una vez que hemos dejado atrás el miedo, debemos aprender a sembrar la semilla de quien realmente queremos ser. Y eso requiere intención, claridad y, sobre todo, compromiso con nuestra transformación. Tercera parte, la reconstrucción de tu verdadero ser. Si has llegado hasta aquí, significa que has cruzado el umbral del miedo y te has atrevido a mirar dentro del vacío. Has sostenido la incertidumbre sin apresurarte a llenarla con respuestas vacías. Has resistido la tentación de aferrarte a lo conocido, a lo que ya no encaja con quien estás destinado a ser. Ahora, te encuentras en un punto crucial de tu viaje, la reconstrucción. Aquí es donde muchas personas cometen un error. Creen que, una vez atravesada la crisis y enfrentado el vacío, lo que sigue es simplemente retomar la vida con pequeñas mejoras. Pero la verdadera transformación no es un ajuste superficial. No se trata de volver a lo que eras con pequeños cambios. Se trata de crear algo completamente nuevo. Se trata de convertirte en la persona que fuiste destinado a ser antes de que el miedo, las expectativas y las heridas moldearan una versión limitada de ti mismo. En psicología, este proceso se conoce como la reconfiguración del yo. Es el momento en el que comenzamos a integrar lo que hemos aprendido de nuestra crisis y usamos esa sabiduría para construir una identidad más auténtica. Pero aquí está la clave: no puedes reconstruirte desde las mismas creencias que te llevaron al colapso. Debes cuestionarlo todo. Pregúntate: ¿cuáles de mis creencias ya no me representan? ¿Qué pensamientos he llevado conmigo toda mi vida que, en realidad, no son míos, sino impuestos por el entorno? ¿Estoy viviendo para satisfacer mis propios valores o para cumplir con las expectativas de los demás? Aquí es donde la espiritualidad se une con la psicología. Desde una perspectiva espiritual, este es el momento en el que el alma comienza a recordar su propósito. Es el despertar después del largo letargo. Es cuando comprendemos que nunca estuvimos rotos, solo desenfocados. Que la crisis no vino a destruirnos, sino a liberarnos de lo que no era auténtico. Para reconstruirte de verdad, necesitas un plan, pero no uno basado en metas superficiales. No se trata de hacer listas de cosas por lograr, sino de definir la esencia de la persona que deseas ser. Esto es algo que muchos olvidan. La transformación no se trata solo de cambiar hábitos o lograr objetivos externos. Se trata de alinearte con tu verdad más profunda. Por eso, en este punto, te propongo que te hagas una pregunta fundamental. Si hoy empezaras de cero, sin las limitaciones del pasado, sin los miedos que has cargado, sin la necesidad de ser aprobado por otros, ¿quién serías? Esta pregunta puede parecer simple, pero si la respondes con honestidad, puede cambiar tu vida. Porque aquí es donde decides conscientemente que parte de ti merece ser fortalecida y que parte de ti debe quedar atrás. No es un proceso instantáneo. No despertarás mañana sintiéndote completamente transformado. Pero cada día, cada decisión, cada pensamiento alineado con tu nueva versión de ti mismo, será un paso más hacia tu renacimiento. Y en la cuarta parte de este camino, exploraremos el acto final, la manifestación de tu nueva realidad. Porque no basta con imaginar quién quieres ser, hay que encarnarlo en cada acción, en cada palabra, en cada respiración. Y para ello, debes hacer algo que pocas personas se atreven a hacer: comprometerte, con todo tu ser, a nunca volver atrás. Cuarta parte, la manifestación de tu nueva realidad. Has caminado por la sombra del pasado, has enfrentado el abismo de la incertidumbre y has comenzado a reconstruirte desde la verdad más profunda de tu ser. Pero el viaje no termina en la comprensión ni en la introspección. El verdadero cambio solo se solidifica cuando se manifiesta en el mundo real. Ahora es el momento de dejar de ser un pensamiento en evolución y convertirte en una acción consciente. Aquí es donde muchos tropiezan. Se sienten renovados, inspirados, listos para vivir con propósito, pero se quedan atrapados en la vieja inercia. Siguen rodeados de las mismas influencias, repitiendo las mismas dinámicas, permitiendo que el entorno dicte su comportamiento. Y poco a poco, el impulso de cambio se apaga. Por eso, la transformación real no ocurre en el pensamiento, sino en la acción. Manifestar tu nueva realidad significa hacer cambios visibles.
No basta con sentirte diferente, debes vivir diferente. Esto requiere 3 principios fundamentales: decisión, disciplina y congruencia. 1. Decisión: cortar los lazos con el viejo yo. El nuevo camino no puede ser recorrido con el equipaje del pasado. Aquí es donde debes hacer elecciones valientes. ¿Qué relaciones ya no resuenan con tu crecimiento y deben quedar atrás? ¿Qué hábitos, aunque cómodos, te mantienen estancado? ¿Qué ambientes te impiden florecer en tu nueva versión? No se trata de destruir lo que fuiste, sino de liberar lo que ya no tiene espacio en tu nueva vida. Este es el acto simbólico de cerrar puertas para que nuevas puedan abrirse. 2. Disciplina: construir la realidad que deseas. La inspiración no es suficiente. Solo la disciplina convierte la intención en transformación. Esto no significa una rutina rígida ni una vida sin espontaneidad, sino una coherencia entre lo que dices que quieres ser y lo que realmente haces día a día. Si deseas una vida en paz, cultiva el silencio interno y no te involucres en conflictos sin sentido. Si deseas una vida de abundancia, actúa con responsabilidad y confianza en tus recursos. Si deseas amor, conviértete en alguien que lo da sin miedo ni condiciones. La espiritualidad nos enseña que somos co-creadores de nuestra existencia. Pero la creación no ocurre en la mente, sino en las acciones diarias. La versión de ti que visualizas solo se materializará si cada decisión refleja ese ideal. 3. Congruencia: no volver atrás. Este es el paso más difícil. Muchos logran cambios temporales, pero cuando enfrentan resistencia del mundo exterior, regresan a lo conocido. El miedo al rechazo, a la incomodidad del crecimiento, a la incertidumbre de lo nuevo, puede empujar a cualquiera a refugiarse en lo familiar. Pero aquí está la diferencia entre quienes realmente renacen y quienes solo viven ciclos repetitivos de cambio y retroceso. Ser congruente significa sostenerte firme en tu transformación, sin importar la presión externa. Es rechazar lo que ya no va contigo, incluso si otros no lo entienden. Es no negociar con el viejo yo cuando la tentación de volver a lo cómodo aparece. El ritual del renacimiento final. Para sellar esta transformación, comprométete con un acto simbólico que marque tu cruce definitivo hacia la nueva vida. Puede ser escribir una carta de despedida a tu pasado y quemarla. Puede ser cambiar algo en tu entorno que represente tu transformación. Puede ser un acto concreto, como tomar una decisión que postergaste por miedo. Pero debe ser real. Debe ser un corte definitivo con lo que fuiste. Solo así la nueva versión de ti podrá sostenerse en el tiempo. Y cuando llegue el miedo, recuerda esto: ya has atravesado lo más difícil. Has enfrentado la oscuridad, has cruzado el umbral, has reconstruido tu ser. No tienes nada que temer. Lo único que queda ahora es vivir. Conclusión: el viaje continúa, pero ya no eres el mismo. El proceso de transformación que has recorrido es más que un simple cambio de circunstancias, es una reconfiguración profunda de tu esencia. Has dejado atrás lo que te limitaba, las creencias que ya no te servían, y te has reconstruido desde el lugar más auténtico de tu ser. Has aprendido que no se trata de escapar del dolor, sino de abrazarlo y usarlo como una fuente de crecimiento. Has comprendido que el cambio real no llega con solo desearlo, sino con el compromiso diario de vivir de acuerdo con la nueva versión de ti mismo. Este viaje no tiene fin, porque la transformación continúa. Lo que has aprendido y vivido hasta ahora solo ha sido un paso en la larga danza de la evolución. Pero ahora, te encuentras con una base sólida, un camino iluminado por la claridad de tus decisiones y el poder de tu congruencia. Has descubierto que el mayor acto de valentía es vivir auténticamente, sin miedo a la vulnerabilidad ni al rechazo. Es cierto que surgirán momentos de incertidumbre, tentaciones para volver atrás y resistencias que desafiarán tu nueva identidad. Pero lo que has creado dentro de ti es tan firme como una roca, y cuando las olas del miedo y la duda intenten arrastrarte, sabrás que tu poder interior es más grande que cualquier adversidad externa. Cada día es una nueva oportunidad para manifestar más de lo que eres y seguir adelante en tu evolución. No hay una meta fija, porque el verdadero objetivo es continuar creciendo, expandiéndote y alineándote con lo que eres en tu núcleo más profundo. Recuerda siempre: el ser que eres hoy no es el mismo que ayer, y mañana será aún más sabio, más fuerte, más libre. Estás en constante evolución, y esa es la belleza del proceso. El viaje nunca termina, simplemente se transforma en nuevas posibilidades, nuevos horizontes. El futuro ya está dentro de ti,
esperando a ser vivido.